¿Cómo Buenas andan? tardes. Hola ¿Qué Ricardo. tal a todos? ¿Qué tal, Susana? Hola a todos. Feliz día a todos. Feliz día, buenas tardes. Gracias. Bueno, vamos a dar 2 o 3 minutos más para permitir que siga ingresando gente, porque vemos que siguen ingresando colegas. Entonces, yo diría, vamos a esperar. Vamos a esperar un par de minutos y luego le vamos a pedir a todos que por favor, les decía, le vamos a pedir a todos que por favor apaguen los micrófonos. Las cámaras no es necesario, lo más importante es los micrófonos. No, las cámaras no las apaguen, no apaguen las cámaras, así nos podemos ver las caras todos. Bueno, muy bien. Como estamos ya excedidos en varios minutos, yo diría, vamos a arrancar esta serie de charlas comentando, supongo que todos deben haber ya recibido la grilla, el cronograma de las charlas, que ofrece una variada gama acorde con la diversidad de especialidades de la ingeniería de nuestros matriculados. Entonces, hemos seleccionado con la participación de todos los distritos del colegio, hemos seleccionado una cantidad de charlas de diversas temáticas y especialidades para gusto de todos y considerando que como el Día de la Ingeniería Argentina, el pasado 6 de junio, apelamos a esta herramienta, el Zoom, y hemos tenido mucha demanda, inclusive con gran cantidad de colegas que quedaron fuera, por lo cual hemos decidido ampliar, estamos ahora con un límite de 500 participantes, de modo tal que no quede absolutamente nadie fuera de la posibilidad de participar. Y decía, bueno, toda esta serie de charlas que supongo todos ya deben tener, los horarios, los disertantes de cada una de ellas, vamos a iniciar entonces en el día de hoy con la primera de esta serie de charlas a cargo de la ingeniera Gisela Brasesco, a quien va a presentar el vicepresidente del colegio, el ingeniero Ricardo Brasesco. Él la va a presentar, solo por mi parte voy a decir que, bueno, fue propuesta por su distrito. Gisela es visadora de nuestro colegio en la ciudad de Saladillo, y el resto lo dejo a cargo de Ricardo. Entonces, bueno, por mi parte, solo me resta agradecerle a todos por la participación, dado que muchos de nosotros estamos trabajando a distancia desde nuestros domicilios, entonces tenemos la posibilidad de participar en estas charlas, por eso es otro de los motivos por los cuales hemos decidido la realización de esta serie de charlas. Vuelvo a decir, gracias a la... Bueno, alguien lo está sonando el teléfono. Bien, decía, gracias a la activa participación de todos los distritos que han aportado cada uno sus distintos especialistas, disertantes. Entonces, yo le voy a dar, antes de darle la palabra a Ricardo, bueno, la mecánica va a ser muy simple. Luego de que dé su charla Gisela, que tiene una duración máxima de 45 minutos, no quiere decir que obligatoriamente ella tenga que hablar 45 minutos, puede hablar menos tiempo si así lo desea. Luego vamos a dar la posibilidad para que cada uno de los participantes haga sus preguntas y ella irá respondiendo. Estimamos 15 minutos para preguntas y respuestas, pero si hubiera necesidad de ampliar este lapso, no hay ningún problema en hacerlo.
Así es que yo lo dejo ahora a Ricardo para que haga la presentación de Gisela y bueno, seguimos en contacto. Buenas tardes, feliz Día del Ingeniero para todos. Gracias igualmente. Bueno, como ustedes saben, estamos festejando el Día del Ingeniero, un día muy particular para todos nosotros, dado que hace 155 años se iniciaba la carrera de ingeniería en nuestro país. Así que esa ingeniería que creo que ha venido trabajando mucho durante todos estos años, que tiene mucho más para trabajar, para seguir adelante apoyando a nuestra sociedad, que siempre lo requiere permanentemente, porque los ingenieros no solo una profesión, sino que también somos parte de dar respuestas a las problemáticas, estamos dispuestos al avance, a la innovación, así que bueno, tenemos muchos los ingenieros para dar en estos tiempos, sobre todo en estos momentos difíciles del país, así que ingenieros los invito a todos a trabajar muy fuertemente, a no bajar los brazos, que el futuro de nuestro país depende de nosotros. Y en el marco, como bien lo mencionaba nuestro presidente, de estas charlas que vamos a llevar adelante durante el mes de la ingeniería, voy a presentar la primera de ellas, que está a cargo de la ingeniera Gisela Beatriz Brasesco, que es ingeniera en sistemas de información, Project Manager certificada en PMI, y le voy a contar algunas experiencias profesionales, como en Nabra, que es una consultora de desarrollo de software, desde el año 2017 hasta la actualidad, en proyectos destacados, entre ellos algún proyecto de fiscalización en el distrito, como también el sistema Valur, que es una herramienta más para los ingenieros que trabajan tareas de agrimensura, que lo viene llevando adelante ya también hace un tiempo nuestro colegio, y que está dando muy buen resultado. Y también, como se mencionaba recién, es la actual visadora del Distrito 3, representando a la ciudad de Saladillo. Es docente de la Cátedra de Proyectos desde el año 2005 hasta la actualidad en la UTN, Facultad Regional de Buenos Aires, proyectos de desarrollo de software, y también ha trabajado en distintos lugares como Bessengrove, como Quality Manager, desde el 2017 hasta el 2020, en gestión de proyectos de infraestructura, también en IBM, como Service Management Quality Lead, desde el 2006 hasta el 2017, con liderazgo de proyectos de mejora, aplicando metodología Six Sigma, participación en el Premio Nacional a la Calidad, auditorías ISO 9000, 20000, 27000, diseño y desarrollo de tableros de control estadístico de procesos. También en Nestlé Argentina, como analista de documentación y métodos desde el 2005 hasta el 2006, análisis funcional y modelo de procesos. Esto es un poco el resumen de las actividades que ha desarrollado la ingeniera durante estos últimos años. Así que bueno, yo una vez esta presentación lo voy a dejar en la palabra de ella para que lleve adelante la charla. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Feliz Día de la Ingeniería. Gracias por participar en esta primera charla que vamos a hablar de gestión de proyectos. Un poco la idea de elegir este tema es para estandarizar, como hay tantas especialidades, ¿sí? Y la gestión de proyectos se lleva adelante a todo, podamos tener un punto de vista de gestión de proyectos de diferentes especialidades. ¿Sí? Bueno, les voy a compartir la pantalla. 2 segunditos. La idea es de tener una charla teórica o práctica, no solo charla. Mi idea era traer un par de conceptos de gestión y cuál es el proceso, cuáles son las fases de un proyecto, y luego trabajar con una herramienta para poder ver un ejemplo corto que vamos a ver. Yo me he asustado porque 45 minutos me parece medio corto, así que vamos a ver si podemos hacer todo en esos 45 minutos. 2 minutos que comparto la pantalla, que no la puedo compartir en 2 segundos. 2 segundos. Me tenés que habilitar para compartir la pantalla. Como no soy la anfitriona de la reunión, no puedo compartir la pantalla. ¿Sí? Así que ahí estoy pidiendo permiso.
Me dan 2 minutos que voy a ver cómo puedo compartirlo. Por favor, Me parece que no es reiterar necesario a los participantes que no hablan que silencien el audio, así no hay ruidos. Me parece que no es necesario ser hospedador para compartir pantalla, Gisela. Sí, necesitaba permiso porque no soy anfitriona, sí, entonces necesitaba que el anfitrión me dé permiso en la pantalla. No sé si llegan a ver la presentación. Sí, se ve un detalle. ¿Ahora? Sí, ahora sí. La amplié. Bueno, un poco repasemos el concepto de un proyecto, que es un conjunto de tareas combinadas con recursos humanos, materiales, financieros, ¿sí? Que nos van a llevar a encaminar a un objetivo o un producto o servicio que van a ser únicos. Un proyecto es temporal, porque tenemos que tener una fecha de inicio y una fecha de fin. El proyecto puede terminar porque llegamos realmente al objetivo o puede ser otros motivos, ¿sí? Realmente que no podemos cumplir con el objetivo o que, bueno, la necesidad ya no existe más. Ese es un poco el concepto de proyecto. Y podemos comparar la evolución de un proyecto con la evolución, ¿sí? de la persona. Aquí van a ver, cuando nace un proyecto, nace bueno, una persona, nace la idea, surge a partir de una idea, ¿sí? Luego luego pasa el crecimiento, ¿sí? En el cual puede comenzar a crecer y son los primeros años donde se asientan las bases y se va corrigiendo comportamientos y problemas de salud. Después tenemos la madurez, ¿sí? De un proyecto en el cual los chequeos se van iniciando más seguidos para prevenir o recuperar la salud. Si lo comparamos con un proyecto es para efectuar un control de calidad o corregir errores, ¿sí? Después comienza el declive o la vejez de una persona. Al igual que los proyectos, a veces hay una reingeniería de ese proyecto, ¿sí? Y hay mantenimientos un poco más seguidos. Y por último tenemos la muerte, que ya es cuando el proyecto ya no existe más porque ya no nos sirve. Para llevar un proyecto adelante, ¿sí? La idea es que primero que tenemos que tener una buena gestión de planificación. El 85% de los proyectos fracasan por no tener planificación. Y bueno, algunos aspectos cruciales a considerar son la satisfacción del cliente, ¿sí? Cumplir con los alcances, los tiempos, los costos, poder gestionar los riesgos y siempre está la calidad del producto o servicio que vamos a entregar. Bueno, acá tenemos generalmente el área de gestor de proyectos, ¿sí? A la persona que administra los proyectos tiene estas tareas como principales para llevar adelante. La coordinación y motivación del equipo de trabajo es esencial para tener para que sea el equipo efectivo y eficiente, ¿sí? El entorno de trabajo influye muchísimo en la productividad, con lo que es importante ocuparse de crear un buen ambiente en el trabajo. La estimación es la predicción cuantitativa de los aspectos de los proyectos, tales como la duración, el esfuerzo, los costos, ¿sí? Requeridos para llevar adelante el proyecto. Después tenemos la planificación, que es la organización de los recursos con las tareas. Muy importante es la negociación. Esta negociación es la que vamos a acordar y acordar con el cliente para llevar adelante de cómo va a ser ese proyecto. Necesitamos hacer un seguimiento y un control de los avances, ¿sí? Tanto para el proceso del producto para asegurar que el proyecto vaya por buen camino, y no tenemos que olvidar de controlar no solo la calidad del producto, sino también que no se nos vayan los costos, ni los esfuerzos, ni el tiempo fuera de lo que habíamos planificado. La gestión, otra de las tareas, es la que engloba las actividades administrativas y financieras de planificación y, bueno, que va a influir en buen término en nuestro proyecto. La gestión puede tenerla no solo nosotros, sí, la podemos derivar a otra persona, al igual que la dirección técnica. La dirección técnica también puede ser que esté derivada a otra persona y que se encargue más de los aspectos técnicos del proyecto. ¿Cuáles son las fases de un proyecto? Bueno, tenemos el inicio, ¿sí? Los procesos que son de inicio del proyecto. Después tenemos una planificación,
Después que tengamos la planificación, vamos a ir a ejecutar el proyecto. Durante la ejecución vamos a ir controlando, si ven acá que englobamos, muevo el mouse, este proceso de monitoreo va comparando lo que planificamos con la etapa de ejecución, y por último tenemos la etapa de cierre, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es ver cada una de las etapas que engloba cada una de ellas, ¿sí? Bueno, en la fase de definición tenemos que enmarcar o conceptualizar el proyecto, o sea, cuál es el objetivo, cuál es el alcance, cuáles son los costos, la duración del mismo, ¿sí? Si hay limitantes para efectuar el proyecto. Y hablamos mucho de acá del triángulo de restricción o triángulo de restricciones. Si ven en el primer cuadrante, un segundo acá, extensión se refiere al alcance, ¿sí? Entonces tenemos la extensión, es un triángulo equitativo o equilátero en el cual tenemos costo, tiempo y el alcance. En lo que podemos ver es que si variamos tanto el costo para más o para menos, va a influir en el tiempo, ¿sí? O sea, si nosotros, tanto en el tiempo, si aumentamos, o sea, vamos de vuelta, en los dos casos, tanto en los costos como el tiempo, proporcionalmente van variando, ¿sí? En uno puede aumentar y en otro puede disminuir, al igual que los costos y el tiempo. En cambio, cuando el alcance es el mismo, los tiempos y costos son proporcionales son proporcionales, difieren proporcionalmente. La segunda etapa, que es la de planificación, la dividí en 7 pasos, ¿sí? Una es subir el proyecto en varias tareas más simples, luego definir cuáles son los recursos que vamos a necesitar para esas tareas, la duración de las tareas, ordenar las tareas, definir hitos de esas tareas, y, bueno, asignar los recursos y revisar el plan. ¿Cómo se dividen esas tareas? El paquete de trabajo lo ideal es que sea programable, asignable y controlable, ¿sí? Que pueda estimarse la duración, que pueda asignarlo a una o a dos personas del proyecto, que pueda luego poder controlarlo. Bueno, después pasamos a la fase de ejecución, ¿sí? Donde ya se hace la obra, digamos. En este caso puse la construcción de una casa, así que cuando vamos al ejercicio práctico van a ver que nos enfocamos a todo en la construcción de una casa. Bueno, una vez que estamos en la etapa de seguimiento y control, vamos haciendo informes de avance. Si hay desvíos tenemos que tratar de encauzarnos en la planificación, y esos informes de avances los podemos ver con nuestro jefe o con nuestro cliente. Y bueno, ya teniendo la fase de cierre, entregamos el producto final. Hay varias herramientas, ¿sí? para trabajar con planificación y seguimiento de los proyectos. Acá puse dos, ¿sí? Que es la de Gantt Project, que es libre si no tiene licencia, y después tenemos Microsoft Project, que es una herramienta precisamente del paquete de Office. Microsoft Project lo que tiene es que tiene mucho más funcionalidad que Gantt Project, pero bueno, tiene una licencia aparte, ¿sí? Antes de pasar a la herramienta, la idea es que veamos un par de conceptos que utiliza la herramienta para que puedan entenderla mejor. Bueno, siempre hay un ingeniero metido en el medio, el ingeniero Henry Lawrence Gantt. Inicialmente, sí, miren que es por el año 1910, se le dio una forma de representar las tareas a lo largo del tiempo. ¿Sí? Esto lo hacía manualmente. Tenía todas las actividades en las columnas, si lo pueden ver acá, y la duración de los tiempos, y lo que iba a hacer es con un diagramita de barra marcando la cantidad de días que van cada una de las actividades. Este diagrama es el que vamos a pasar a ver después en el Microsoft Project. Otra herramienta que nos sirve, ¿sí? Para estimar esfuerzos es la estructura de descomposición de tareas, EDT o WST en inglés, ¿sí? Entonces, la idea es tener un entregable, se le pone, o sería el objetivo del proyecto, poder subdividirlo, ¿sí? En paquetes más pequeños, luego en paquetes actividades y luego en tareas. Recuerden que estas tareas finales tienen que ser asignables, que podamos asignárselas a una o dos personas, como habíamos dicho, que podamos controlarlas y que puedan ser medibles, ¿sí? Está, digamos, categorizada en esta herramienta de Divide y Vencerás. Hay otras herramientas, ¿sí? Algunas parten al revés, de las tareas más básicas, subir al objetivo principal. Hay varias opciones de estimaciones, pero bueno, para mí esta es una de las más fáciles. Esta es la forma que tiene el project, ¿sí? De representar las tareas con su correspondiente duración, fecha de comienzo y fecha de fin.
Y acá lo que les comentaba, que pueden ver el Gantt Project o el diagrama de Gantt. No sé si no puede silenciar el micrófono porque me estoy escuchando como con mucho ruido de fondo. Porque después cuando vine a querer hacer la denuncia, lo único que me quisieron llevar al cuerpo médico, no llamaron una ambulancia, no. ¿Me escuchan? Hola, ¿ahora me escuchan mejor? Sí. Ahora te escuchas bien. Las tareas pueden ser tareas críticas o no críticas. O sea, ¿qué significa que una tarea es crítica? Es que si nos afecta la tarea esa, se extiende más de lo debido o se acorta más de lo debido, nos va a influenciar en la fecha final del proyecto. ¿Sí? En este ejemplo, por ejemplo, podemos ver que la tarea 2 y la tarea 4 no son críticas, porque por más que se demoren o se retrasen, no afectan la finalización del proyecto. En cambio, la tarea 1, tarea 3 y tarea 5 sí va a afectar la finalización del proyecto. En el project se pueden ver en color rojo también cuáles son las tareas que son críticas. Bueno, por lo tanto, si tenemos tareas críticas, vamos a tener una ruta crítica, ¿sí? O sea, la ruta crítica está conformada por esas tareas críticas que, como les decía, si una de esas tareas se retrasa, va a retrasar a todas las que siguen. Otro concepto a tener en cuenta en el project es que los recursos, son los que habíamos dicho que hay recursos que utilizamos humanos, maquinarias, financieros, los divide como de diferentes tipos, ¿sí? Tenemos el trabajo, que son todos los recursos humanos, como personas y equipamientos necesarios para hacer esas tareas, ¿sí? Lo material más que nada se refiere a los materiales insumibles o a los elementos insumibles, ¿sí? Como en el caso de la construcción puede ser, no sé, la arena, los ladrillos, el hierro, los cables, los caños. Y acá se refiere a costos, pero básicamente costos se refiere como los gastos que representan en alguna tarea, como pueden ser viáticos, viajes, comidas, ¿sí? El asado final de obras, y todo irían en ese tipo de recursos que sería costos. Una vez que estemos armando el project, ¿sí? O el diagrama de Gantt, vamos a destacar lo que son los hitos, que son los acontecimientos importantes, o a veces le decimos también entregables, en el cual son puntos de control también, ¿sí? O sea, un proyecto lo vamos a ir dividiendo en tareas más pequeñas, y luego puntos de control para ver dónde estamos en cada una de esas fases. Bueno, y acá vamos a ir al ejercicio, que mi idea de ejercicio fue poner las etapas de planificación, sí que habíamos visto, la de subdividir el proyecto en tareas más simples, y bueno, y así ir comparándolo con el Gantt. Entonces, lo primero que hacemos es, para tener un objetivo, que ya les había dicho, mi idea era hacer una construcción de una casa, armé el EDT, ¿sí? El diagrama de estructura de tareas, de desglose de tareas. Entonces puse una fase que es cimientos, otra que estructura, otra instalación y otra acabado y exterior e interior. Y a su vez esas grandes etapas las fui subdividiendo en tareas. No sé, a ver, vamos a ampliar un poco, no sé si llegan a ver el project. El project no. Sí, se ve, ahí se ve a la izquierda. Ahí se ve a la izquierda. Vamos a ver. Lo voy a agrandar un poco más porque quería tener las dos pantallas para que vayamos. En realidad me adelanté un cachito, sí, porque como teníamos poco tiempo, pasé ya básicamente la estructura de las tareas, ¿sí? O sea, fíjense que tengo las fases, tengo las tareas, tengo la fase por acá, fase paredes, fase de estructura, columnas y vigas, paredes, piso, encofrado de techo, llenado de techo, fase de instalación, plomería, electricidad, fase de terminación, colocar puertas, ventanas y decoración. Pero habíamos dicho que las tareas son subtareas, ¿sí? Tenemos de la fase. Por lo tanto, si nosotros lo vamos identando con una herramienta que tenemos acá de las tareas, me voy a tener que maximizar porque si no, no voy a ver nada. Ahí estamos. Más que nada, primero lo vamos a poner. Hay dos formas de hacer un Gantt, ¿sí? La forma manual y automática. Lo ideal que nos conviene a nosotros por ahora es que sea automática. Lo que nos va a hacer automática es que nos calcule automáticamente todas las fechas, que después las vamos a ir manejando, ¿sí? Bueno, en la fase de cimiento, entonces, vamos a hacer que estas tareas
hasta acá, se puedan identar. Para que justamente en casa de Herrera, denme un segundito. Esta herramienta, fíjese que tiene las mismas opciones que el Office, ¿sí? Tienen diferentes barras de menús, la vamos a ver rápida, pero siempre en la inicial tienen las tareas, ¿sí? Cómo darle color, formato, haga una de las tareas. Es la misma vista que es el Office, así que dentro de todo, y es similar al Excel porque pueden incluso copiar, ¿sí? O escribir en una celda. Me parece que hay que hacerlo de cero porque no me estoy permitiendo identar. ¿Dónde dejaste los auriculares, Cookie? Gisela, Sí. ¿me perdonás un segundito, Gisela? Sí. Por favor, silencien los micrófonos porque se escuchan mucho ruido de fondo. Hay un perrito, por ejemplo, ahí. Denme 2 segundos que estoy tratando de... Tenía el ejemplo medio armado, pero ahora lo que no me está dejando hacer es identar, ¿sí? Por eso, o sea, se identa con este botón que está acá, y cuando pasa siempre la ley de Murphy, cuando uno quiere armar todo por anticipado, algo tiene que fallar. Le pusiste tiempo a la fase. No, pero el tema es, la idea es, o sea, yo quería identar para, a ver, vamos a arrancar los tiempos. A ver si ahora me deja. No me está habilitando el botón, ¿sí? Este es el botón de identar, ¿lo ven acá arriba? Pero está deshabilitado. Vamos a hacer una cosa, lo vamos a tener que hacer medio rápido. A ver si lo puedo copiar directamente de la diapositiva, si no los hago perder tanto tiempo con esto. Lo vamos a tener que pasar manualmente. Parar. En 2 segundos a ver si lo podemos. Es raro que no me deje identar. Bueno. La realidad es que tengo el ejercicio medio resuelto, así que en 2 segundos que lo vamos a mirar resuelto. Acá estamos. No sé qué pasaba con la anterior, ya les digo, mi idea era traerlo y con este mismo botón lo van identando. Por ejemplo, si yo quiero identar, colocar ventanas dentro de colocar puertas, ¿sí? Con este botón que en la otra versión me lo mostraba deshabilitado, ¿sí? Simplemente hago un clic y me dice que colocar ventanas va a estar dentro de colocar puertas. Entonces, mi idea inicial era armar la estructura esta EDT que habíamos visto, ¿sí? Y mostrarles cómo las fases van teniendo sus subtareas adentro. Una vez que ya tenemos asignado, creado ya la estructura de tareas, si volvemos a la presentación, era crear los recursos para esas tareas, ¿sí? En la herramienta tenemos un montón de diagramas. Como pueden ver acá, estamos viendo el diagrama que era de Gantt. Si nosotros usamos la hoja de recursos, ¿sí? Vamos a ver que yo ya creé todos los recursos de las personas con tipo material, las iniciales, ¿sí? De que son esas personas para poder identificarlo. Bueno, le puedo poner grupo, no es obligatorio, y que se van a dedicar 100% a este proyecto. Todas estas variables son seteables, ¿sí? O sea, nosotros podemos cambiar a que una persona pueda trabajar en vez de 100% o 50% la cantidad de tiempo que sea requerido. Y le puse un valor estándar, ¿sí? de trabajo hora y un valor por hora extra, que en este caso lo dejé en 0. Y por otro lado tenemos 2 equipamientos, que es la mezcladora y la computadora, en el cual el costo es fijo, ¿sí? No va a ser por hora, sino por el alquiler.
¿Por qué me trae este recurso rojo? Porque como ya está medio armado el GAN, ¿sí? Mi idea, ya les digo, era mostrárselo, lo quería armar con ustedes, pero me falló algo ahí. Cuando hay personas en rojo, quiere decir que hay una persona que se está utilizando en el mismo tiempo y que es imposible, ¿sí? O utilizamos, o sea, fíjense que está comenzando el 7 de agosto, el 12 de agosto con 2 tareas, ¿sí? O las cambiamos para que termine una y empiece la otra, o directamente tenemos que contratar a otra persona. Con el botón derecho, vamos a reprogramar para la fecha que esté disponible y van a ver que aparece ya sin estar en rojo ese recurso porque ya cambió la fecha. Del 7 de agosto pasó al 12 de agosto y cuando termine esa tarea va a iniciar la siguiente tarea. Entonces, tenemos las tareas. Una vez que tenemos las tareas, vamos colocando la duración de las mismas. ¿Sí? Lástima que yo, la verdad que quería hacerlo totalmente de cero para que vean cómo en la forma automática se van completando las fechas. Es más, si yo acá pongo 2 días, 3 días, ahí está. Sí, se van cambiando. Sí. Sí, y lo que te va quedando cada vez que agregás, se va desplazando el gráfico que tenés a la derecha, ¿no es cierto? Exactamente. Este es el gráfico Gantt que les había indicado inicialmente. Acá me muestra las tareas con los recursos que yo había asignado. Los hitos, ¿sí?, de cada una de las fases son los triangulitos. En este caso yo lo que hice es, primero, vamos paso por paso, puse las tareas, puse la duración de las tareas, me calculó automáticamente la fecha, ¿sí? Puse que el proyecto comenzaba el 17 de junio, o sea que comienza el día de mañana. Y yo, si le cambio las fechas, ven que se me recalcula automáticamente todo esto. Nosotros podemos también, acá hay ya un calendario que se tomó, que es un calendario estándar. A ver, unos segundos. Porque me está abriendo el calendario estándar. Ahí está. Entonces, hay un calendario que ya está armado, que esto incluso lo podemos definir nosotros. Este calendario que está armado tiene que las personas pueden trabajar de 9 a 13, de 15 a 19 y de lunes a viernes, ¿sí? Nosotros podemos crear un calendario y darle el tiempo que nosotros queramos, ¿sí? Podemos estipular cuántas horas va a trabajar ese recurso, e incluso podemos poner cuáles van a ser los días festivos. Yo acá había agregado, por ejemplo, que en realidad me adelanté porque el Día de la Bandera fue ayer, y pensé que iba a ser el lunes que viene, había puesto que ese día, ¿sí?, 22 de junio, no se trabajaba. Entonces, fíjense que si yo agarro cualquier tarea, a ver, acá, tiene 4 días, pero tomamos miércoles, jueves, viernes, martes, ¿sí? No está tomando el lunes que era feriado, ¿sí? O sea, el calendario es totalmente personalizable. Bueno, entonces, tenemos las tareas de fecha, las tareas de fin. Un poco la precedencia de la tarea es, o sea, el seguimiento del circuito de las tareas. ¿Sí? Si yo le saco cuáles tareas anteceden a la otra, van a ver que todas comienzan igual, ¿sí? Entonces, si uno le da un orden a las tareas, les va armando el calendario acá, cómo se va efectuando. Como le había puesto costos, ¿sí? Esto también es totalmente personalizable en la herramienta. Pueden agregar columnas de lo que quieran. Van a ver que hay un montón de columnas. La que agregué yo ahora era costos, que era la que estimé, ¿sí?, cuánto me va a salir el proyecto. En este caso, la construcción de la casa me va a llevar 50 días y el total del proyecto va a salir 4.171.000. Es como que me muestra el resumen de todas las tareas cargadas, ¿sí? Una vez que ya tenemos la planificación armada, ¿sí?, se establece una línea base, ¿sí?, se establece el line, o sea, se saca una foto de toda la planificación. Y bueno, digamos, vamos a ir simulando diferentes fechas. O sea, yo tenía, por ejemplo, el proyecto empieza mañana, habíamos dicho. Sacamos una foto mañana y avanzamos. Vamos a poner que la fecha actual es no sé, dentro de un mes.
semana a semana nosotros tenemos que ir completando el trabajo de las tareas, ¿sí? O sea, no sé, esta tarea se hizo, sí, le vamos poniendo 100%, esta tarea se hizo, sí, 100%, y como este es un hito, automáticamente me va, si yo pongo 100%, me va a dar que se cerró toda la etapa, ¿sí? ¿Sí? ¿Ven acá? Se cerró toda la etapa, lo va tildando. Y después para informar este diagrama tenemos diferentes informes. Hay un menú que hay informes, que tenemos acá, panel. Se pueden hacer informes personalizados, ¿sí? Acá lo que tiene que son algunos predefinidos. Por ejemplo, el que yo utilizo generalmente es el de información general del proyecto, en el cual me muestra cómo va el avance del proyecto y las horas consumidas, en qué etapa. Pero hay un montón de informes que se pueden ir armando manualmente. Bueno, ahora sí, ese sería todo el ejercicio. Hay un montón de funcionalidad para trabajar con esta herramienta. Ya les digo, también está la otra que es el Gantt Project, que es libre, pero no tiene, por ejemplo, el seguimiento de costos, sí tiene un porcentaje de avance, ¿sí? Pero bueno, está bueno para hacer un seguimiento y mostrar un informe al cliente de lo que uno va trabajando. Y tener un proyecto ordenado. Acá en este caso yo tengo creado un solo proyecto, pero puedo manejar un programa de proyectos. Un programa son varios proyectos, ¿sí? Que tienen la misma cantidad o los mismos recursos. Entonces, al manejar un paquete, digamos, un programa de proyectos, puedo ir asignando los recursos a diferentes proyectos y es ahí cuando va variando, que yo les comentaba, el 50%, el 20%, ¿sí? De cada uno de esos recursos. Bueno, eso es más o menos un poco lo que quería mostrarles de la gestión de proyectos. No sé si alguno tiene consulta. Sí, te iba a hacer una consulta. Yo soy Fabián de la ciudad de Rosario, hago trabajos en la barriga. En el caso en lo final que vos comentaste, el programa de proyectos, ¿sería el ejemplo de un plan de viviendas que tenga en la provincia de Buenos Aires? Sí, exacto, porque vos tenés un plan de viviendas y me imagino yo con un plan de viviendas que tenés en varias ciudades, proyectos de ciudades, de barrios, ¿sí? Sí, sí. Entonces, esos recursos los vas a ir compartiendo en las diferentes, no sé si decirlo viviendas, en los diferentes barrios de esas viviendas, ¿sí? Y vos podés tener cuál es el precio de cada uno de esos barrios. Exacto, se puede trabajar así. Bárbaro, gracias. Más que nada eso, el programa se usa básicamente para tener en disposición los recursos, porque si no uno se le complica, digamos, si son los mismos recursos y que van trabajando en diferentes proyectos. ¿Otra consulta? Hola Gisela, sí, soy Carlos Belli, de acá de Longchamp. Sí. ¿Podríamos hacer un breve ejemplo de personalizar los horarios de trabajo, por ejemplo, incluyendo sábado, mediodía? Sí. Por ejemplo, si nosotros vamos a esta herramienta, vamos a proyecto, cambiar de trabajo, ¿sí? Si vamos a semanas laborables, vamos a ver que tiene la predeterminada. Tenemos que ir a la última opción que dice establecer días en estos periodos laborables, y fíjense que acá dice de nuevo, es la que yo les contaba que estaba programada de 9 a 13 y de 15 a 19. Vamos a suponer que no tenemos, trabajan de tarde, vamos a suponer que trabajan de corrido hasta las 6. También yo ahí seleccioné solamente el lunes. Lo que podemos hacer es lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, todos juntos, ¿sí? Entonces dijimos que podemos hacer de 9 a 16. Y por último, también podríamos agregar que trabaja el sábado, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer que trabaje más temprano, 9 a 3. ¿Ven cómo fue? No sé si lo vieron, fue en 2 segundos que me cambiaron todas las fechas. No sé si llegaron a verlo. ¿Sí? Yo tenía un calendario y empezaba el 17 de junio y termina el 26 de agosto teniendo esas jornadas de trabajo, ¿sí? Ahora, cambiándole de acuerdo a lo que hablamos, que eran las jornadas de corrido de 9 a 15 y trabajando los sábados,
Fíjense que me empezó el 17 de junio, termina el 27 de agosto. ¿Sí? ¿Está bien. clara la pregunta? Bueno, y ahí, sí. Y al poner, cuando vos pones 2 días, 3 días, 4 días y toca un sábado, ¿te pasan medio día al lunes o lo tomas como entero el sábado? No, con esta parte de opción que estuvimos personalizando recién, podemos ir que el sábado trabaje solamente en el horario que habíamos definido, de 9 a 13 horas. ¿Sí? O sea, el calendario lo va tomando en base a lo que nosotros le definimos acá. Incluso en los días festivos, ¿sí? Los calendarios son como estándar, vienen sin feriados, sin nada. Nosotros acá podemos decir, vamos a agregar otro feriado. Vamos a poner que el 27 de agosto es feriado, no sé, por algún motivo. De agosto es feriado. Es lo mismo, 27 acá. Ven que el proyecto terminaba el 27 de agosto, pero como puse que era feriado, ahora ese día no es laborable, pasó directamente que el proyecto termina el 28 de agosto. Desde esta solapa de cambiar tiempos de trabajo, uno puede configurar los calendarios. Puede tener varios calendarios, ¿sí? Puede tener calendarios por cada uno de los proyectos, ¿sí? ¿Está respondida la pregunta? Sí, gracias. ¿Otra consulta? Gisela, ¿me escuchás? Sí, escucho. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Adalberto Bonardi. Buenas tardes. ¿Cómo haces para, por ejemplo, en el ejemplo que vos mencionaste, por ejemplo, la mezcladora, que es un equipo? Suponete que ese equipo lo vas a usar, no sé, medio día para una tarea y medio día para otra tarea. ¿Cómo haces para que no te aparezca como sobredimensionado en el tiempo? En hoja de recursos, ¿sí? Yo acá estoy cargando, ¿se acuerdan que habíamos dicho que teníamos diferentes tipos de recursos? Material, costo. Yo la mezcladora la ubiqué que trabajaba como trabajo. En realidad le puse que trabaja el 100%, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es asignarle una tarea. Dame 2 segundos, vamos acá. La mezcladora, vamos a agregarla, no sé, vamos a sacar a dame 2 segundos. En realidad lo que tenemos que hacer nosotros para que trabaje menos esa tarea es asignarle, o sea, menos días. Por ejemplo, si es la mezcladora, vamos a sacar acá. Una de las soluciones que se me ocurren acá en este momento, sí. Mezcladora. Claro, vos decís que, por ejemplo, en el ejemplo sería que trabaja en el mismo tiempo del 6 de agosto al 12 de agosto, media jornada laboral, ¿sería? No, ponerle que, digamos, en ese periodo de tiempo la podés trabajar o la necesitas en 2 o 3 tareas. O sea, capaz que la tarea esta, no sé, la que figura en la tarea 14, vos ahí la estás asignando 100% esos 4 días, pero resulta que no se necesita y capaz que la necesitas, no sé, medio día de un día y la tenés medio día libre que la podés pasar a otra. O sea, como es una herramienta, como es un equipo, capaz que vos lo podés ir moviendo en distintos frentes de la obra, y si la pones a una sola tarea, la vas a tener ahí, te va a parecer, no sé, sobredimensionada. Si la pongo, por ejemplo, no sé, la pongo en llenado de techo, en la número 10. ¿no? En el mismo periodo de tiempo te va a parecer como que la estás sobreutilizando. Sí, o sea, se puede trabajar de 2 formas. O le asignamos en la hoja de recursos. Yo le dejaría, no, está bien, 100%. De esta forma, no, pensaba yo, ponerlo acá 50%, pero no, como decís vos, estaría trabajando. O ponemos 50% acá y la repartimos en el tiempo, o directamente, cuando uno va en el diagrama de Gantt, hay varias columnas, ¿sí? Yo solamente puse la completado, pero hay una que es trabajo completo, trabajo completado. Ok. ¿Sí? Y acá es donde podés ir manejando el recurso. O sea, hay un montón de columnas que no sé si me explico.
que podés ir manejándola con este tipo de columnas de 50% en un lado y 50% en el otro, y no te va a afectar las tareas. ¿Sí? Ok, está bien. Sí, habría que jugar así. Porque muchas veces, digamos, en construcción o en obras industriales, muchas veces tenés equipos que son muy costosos, pero resulta que, bueno, no sé, una grúa, por ejemplo, que tiene un costo horario importante, de pronto, no sé, le asignás a una tarea y trabaja 4 horas en esa tarea, la liquida y después la podés meter a la tarde en otra tarea, ¿entendés? Sí, un recurso o también puede ser una persona, ¿no? Pero sí. sí, hay que jugar con la columna que es porcentaje de trabajo completo, ¿sí? Porque esta habla del trabajo completo en realidad de la tarea y esta habla más del recurso. Sí, hay que jugar con esta columna, básicamente. Ok, gracias. No, por qué. ¿Alguna otra consulta? Yo tengo una. ¿Me escuchan bien? Sí, un poquito lejos, sí. Sí, pero porque tengo problemas con el micrófono. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se maneja el project cuando los trabajos son repetitivos? Te cuento. Perdón, Edgar, faltó presentarte, por favor. Perdón, Edgardo, de Mar del Plata. Yo soy Edgardo Dimitrov, ingeniero residente en Mar del Plata. Gracias, Edgar. Edgar, la pregunta es la siguiente. Yo no estoy hablando de tareas repetitivas, sino que estoy hablando de que todos los días yo voy a hacer la misma tarea. O sea, voy a repetir tareas. Es un loop de tareas. Excavo, coloco caños, transporto, vuelvo a tapar, nivelo, hago un montón de tareas que están todas en ese día. El día empieza en la progresiva X y termina en la progresiva Z, pero que de alguna manera en ese periodo se completó un montón de tareas. ¿Cómo se maneja? Porque el problema es que esas obras, o sea, es una obra muy sencilla, estamos hablando de una obra que es lineal, que yo sé que tengo que hacer 50 metros por día y con eso me arreglo. El problema es cuando empiezan a aparecer los hitos y las repeticiones en el tiempo dentro de eso. Por ejemplo, cuando tengo una cuadra terminada, cuando no tengo la cuadra terminada. Como eso también se produce con la construcción de barrios de vivienda. Vos tenés un barrio de vivienda que estás haciendo las zapatas de la vivienda número 1. Después vas a la zapata de la vivienda número 2. Es la misma cuadrilla, el mismo equipo, y ya empieza a superponerse con la gente que está colocando, qué sé yo, el contrapiso o está haciendo la mampostería. Mientras están haciendo las 100 viviendas, por ejemplo, los que están haciendo fundaciones en la vivienda 50, ya hay gente que está haciendo techo en la vivienda 2. Sí, en realidad está trabajando por grupos de personas, ¿no? Grupos de trabajo sería. Entonces trabajando con equipos de trabajo, por decirlo así. Un equipo de trabajo va a hacer una cosa y otro equipo de trabajo va a hacer otra. Sí, pero mientras tanto yo me encuentro que para poder hacer un seguimiento de eso o una programación de eso, yo no puedo dividir, o sea, básicamente, a menos que haga el loop de tareas repetitiva casa por casa, o sea que tendría que hacer un project repetitivo para decir, bueno, la cuadrilla que hace zapatas, que puede ser una o 10 cuadrillas que están haciendo zapatas, están trabajando en grupos de 10 viviendas, pero que a su vez se superponen con los que están haciendo la albañilería. Es decir, no sé si me explico cómo es. Sí. Yo lo veo como no tengo forma de incorporar ese tipo de cosas que son las que me dedico al proyecto. Claro, pero ahí es cuando decíamos que tendríamos que trabajar con algún programa. Primero que teníamos que tener hojas de recursos separadas para cada uno de los equipos de trabajo que los mencionamos de esa forma, ¿sí? No sé, que trabajan en determinada especialidad. Yo, por ejemplo, acá le había puesto carpintero. Yo, por ejemplo, vamos a la hoja de recursos. Yo había puesto, bueno, albanil, grupo albanil. Acá tengo 2 solos, pero acá en el grupo albanil podría tener un montón de albaniles. Y cuando yo voy a la tarea, ¿sí? No sé si eso responde a la pregunta, puedo asignar directamente al grupo, no a la persona, ¿sí?
No, eso sí, eso está bárbaro, porque no hay problema, vos lo manejás como, lo programás como querés. Yo lo que estoy planteando es el problema que yo me encuentro que en una construcción de una tarea que se repite en 10 subtareas, de alguna manera se provoca que no hay forma de poder seguirlo, porque yo no sé si estoy adelantado o atrasado en la obra en un momento determinado, porque no sé cuántos metros, o sea, una vivienda tiene 20 metros de fundaciones. 100 viviendas tengo 2000, pero no sé si estoy atrasado o adelantado, porque en definitiva son tareas que se atrasan o no atrasan en función de todo el grupo de trabajo, ¿entendés? Si te llueve cuando estás haciendo fundaciones, no es lo mismo que te llueve cuando vos ya tenés el techo hecho y estás haciendo revoque. Ese tipo de factores es muy difícil para poder hacer un seguimiento. No sé cómo ¿qué hay como algo... en realidad, o sea, para mí el Project es la mejor herramienta. Más allá de eso, la idea hay que manejarlo de acá. O sea, es lo que yo le comentaba. Si uno saca una foto de cuando uno hace una planificación, pero después el trabajo se va demorando, se va adelantando, hay un botoncito, no sé, por ejemplo acá, un segundito que lo voy a mostrar, donde dice actualizar. Yo supuestamente, si estaríamos en el 17, creo que habíamos plantado de julio, hasta ahora tengo un 13% del proyecto, pero yo me pregunto, ¿en cuánto tendría que estar yo? Si estoy bien, estoy atrasada, estoy demorada. Y hay un botón que dice actualizar proyecto con todas las tareas, y me dice que hoy por hoy tendría que estar en 19%. Eso no sé si le sirve ese botón exclusivamente para ver, pero sí, bueno, es muy importante que tenga una buena planificación con los grupos y las tareas armadas. Ese botón solamente le va a mostrar si está avanzado o no. O sea, lo importante es establecer la línea base. Después hacer el seguimiento periódicamente. Se puede hacer el seguimiento completando los porcentajes o cambiando las fechas. Como nosotros ya tenemos la línea base, la foto inicial, con esa opción o con diferentes informes uno puede ver si estamos demorados o atrasados, pero no hay que olvidarse de establecer esa foto. ¿Sí? Habría que ver un ejemplo más concreto, no veo el nombre acá en la planificación, pero habría que ver un ejemplo más completo. La otra sugerencia que le puedo hacer de tareas repetitivas, hay una opción acá para tareas repetitivas, cuando uno va a crear tareas periódicas, ¿sí? Que bueno, por ejemplo, le pone un nombre a esa tarea, no sé, reunión mensual. Y le dice, bueno, si quiere hacerla semanal, si la quiere hacer mensual, si la quiere hacer todos los lunes, supongamos que la queremos hacer mensual, todos los 17 de cada mes. ¿Sí? Acá en realidad la vamos a tener solamente 2 días, 2 veces, porque tenemos en agosto, 17 en agosto, en junio, perdón, vamos a tener en junio, julio y agosto. ¿Sí? Entonces lo que me hace cuando son tareas repetitivas, no sé si se refiere a eso, ¿sí? Esto es una forma de crear como un grupo de todas juntas, ¿sí? Y me indica las tareas... Yo lo llamé tarea repetitiva porque, yo te digo, el ejemplo es el siguiente. Este mismo proyecto que ustedes tienen acá armado, que es la construcción de una casa, lo dividieron en fase de cimiento, fase de estructura. Cuando están haciendo un barrio de vivienda, se encuentran con que hacer la base, que es la línea 3, tarda 3 días. En definitiva es para hacer una casa, pero si vos tenés que hacer 10 casas, tenés 30 días que te va a tardar la tarea. Sí. Pero a su vez hay ciertas tareas que son dependientes por casa, no por tarea en sí. Es decir, si vos tenés 30 días para hacer la fundación, si estás en el día 15, no sé si podés largar el día 15 con la mampostería que depende de esa casa, no de la tarea. ¿Me entendés? Sí, y no podría subdividirse, por ejemplo, en fases, o sea, casa 1, así como tenemos acá casa 1, con todas las repeticiones de esa tarea. Casa 2, con todas las repeticiones, así como yo acá puse fases, sí. Sí, esa es la que yo creo que se podría llegar a plantear, es decir, construcción casa 1, que tiene todas las tareas repetidas. Después, construcción de la casa 2, todas las tareas repetidas.
Ahora, el problema que se presenta, yo no sé si se hace en forma automática, porque la cuadrilla que está haciendo la base, cuando termine la base de la casa 1, tiene que seguir haciendo la base de la casa 2. Y no sé cómo colgar una con otra. Claro, pero esas son dependencias de tareas. O sea, fíjese que acá, supongamos que es casa 1 y casa 2 esta, ¿sí? Cada una tiene su correspondiente, que son iguales las tareas, ¿sí? Eso lo puede manejar directamente con la precedencia de cada una de las tareas, digamos. Yo no puedo iniciar, ¿sí?, la casa 2 si no terminé, no sé, de hacer el terreno de la casa 1. O sea, yo le estoy poniendo el ID 2, ¿sí?, de esta tarea para que dependa de esa tarea. ¿Me explico? Lo tiene que manejar con la parte de predecesoras o tareas dependientes de esa. O sea, Eso no, Project no lo tiene en forma automática o como para poder decirle que estoy hablando de que es... Si yo le saco, mire, si yo le saco todas las predecesoras acá de todas las tareas, fíjense que me quedan todas iguales, ¿sí? Entonces, acá lo que hago con las tareas dependientes de una de estas, por ejemplo, yo no puedo iniciar la base, ¿sí? O sea, la tarea 3 no la puedo iniciar si no si no terminé la 2, perdón. Sí, de acuerdo. La fin de fase, bueno, acá le pusieron o sea, le pusimos un hito que era fin de fase, pero acá puede ser entrega de la fase de cimientos. No sé si tiene que entregar algo, o parte de, no sé, va a recibir un pago una vez que termine la parte de cimientos, ¿sí? Por eso se dice que son puntos de control. Entonces, la fin de fase la doy cuando terminé la tarea 3. Ahora, la tarea columnas y vigas, yo no la puedo empezar, ¿sí?, si no tengo la 4, o sea, si no tengo el hito 4. Entonces ahí es donde se me va armando todo el escalafón, ¿sí?, de tareas y la dependencia de cada una. Eso para la casa 1. Claro, casa 1. Lo puedes hacer para la casa 2. Pero por eso, la casa 2 la tiene que atar a la casa 1. ¿Sí? La tiene que atar, la tiene que hacer depender esa casa. Y empiezan a aparecer los detalles, como por ejemplo, la base es una platea que para 2 casas, y no para una. Entonces, yo para complicarme la vida, pero me encuentro con que de alguna manera la casa 1 y la casa 2 tienen una tarea base que es hacer la base, y la casa 1 tiene una tarea distinta que es, qué sé yo, levantar las paredes, que son propias de la casa 1 y propias de la casa 2, son idénticas, pero yo no puedo hacer levantar paredes hasta que no termino la base de la casa 2, porque están apareadas, ¿entendés? Claro, pero por eso yo le decía, para mí es una relación toda de las dependencias, de dependencia de tareas. O sea, las tareas uno las puede vincular. Hay tareas que se pueden llegar a hacer en paralelo, ¿sí? Hay tareas en paralelo. Y lo que tiene de bueno esto de Project, mire, yo saqué toda la parte de precedencias y mire todos los rojos que me está tirando, porque me está diciendo que las personas que estoy utilizando están siendo utilizadas el mismo día y el mismo momento en otra etapa, ¿sí? Por eso le decía que manejándolo con las precedencias, e incluso cuando uno ya establece todo el plan, ¿sí?, y arma la precedencia y asigna los recursos, y le aparece la persona en rojo, le dice que o puede agregar más recursos para sacar ese rojo de esa persona, porque esa persona está muy ocupada, o directamente ponerla en alguna fecha que no esté disponible, ¿sí? Es automático ese proyecto, pero lo que tiene que manejar bien es el plan con las precedencias, no queda otra. Por eso hay veces que decíamos que los proyectos fracasan la mayoría de las veces por no tener una buena planificación. La planificación lleva tiempo, ¿sí? Lleva un montón de tiempo armar todo el GAN, así como lo ven el ejemplo, no, lleva un montón de tiempo. Pero después para hacer el seguimiento y control y para los informes que hay que presentar es mucho más sencillo. Perdón, Gisela, ahí está queriendo hacer una pregunta a Alejandra. Sí, Alejandra. Sí, hola, buenas tardes. María Alejandra, del Distrito 1 de Bahía Blanca. ¿Qué tal, Gisela? No, quería acotar un poquito la conversación que estaban llevando, que en realidad el project lo que tiene es una herramienta que previamente uno debe tener en mente cómo va a diagramar su obra para poder plasmarla correctamente como estás indicando vos con los precedentes y todo eso. Porque uno tiene que pensar en este caso de las casitas, que si una vivienda va a estar compartida por la misma zapata de fundación o lo que fuere, uno lo tiene que tener muy claro en su mente, diagramar y después plasmarlos en el project, porque todo es posible, pero uno lo tiene que tener muy claro. Exacto. Y después lo que nosotros hacemos es generalmente trabajar con un project de inicio de obra, que ese va a ser nuestra línea de tiempo, por decir,
donde va a tener todos los hitos, y después esa foto que vos decís, la tenemos como base, y después, mes a mes, vamos creando nuestro propio avance en el project, y vamos comparando con esa base inicial. Exacto. Digamos, es un poco... es como yo por eso le había puesto, gracias Alejandro, pero es así la acotación. Yo por eso un poco le había puesto esta idea de cómo empezar con un plan de proyecto, más allá de proyecto o no, sí. Primero tener cuál es el objetivo del proyecto, dividirlo en tareas, definir cuáles son los recursos, o sea, estas etapas que las había definido acá eran sin pasar directamente al proyecto, ¿sí? Es como si tenés que tener una idea básicamente de cómo tener diseñado. Lo que a veces puede ser es que, bueno, se repite, tengamos ese proyecto, copiemos y peguemos y le vamos modificando las fechas, ¿sí? Pero uno tiene que tener una idea ya de la planificación. No sé, bueno, después voy a hablar si se puede, cómo se comparte el PowerPoint, pero estaría bueno que lo tengan como memoria acá, cómo inicializar, digamos, la división de las tareas. Gracias, Alejandra, por la acotación, entonces. Gisela, ahí Hernán Alonso está queriendo preguntar. Sí, Hernán, ¿cómo andás? Sí, hola Gisela, ¿cómo te va? Lo puse en el texto, en el chat. Claro. No, simplemente, bueno, muy buena la disertación. Agregar no recuerdo puntualmente pero la mayoría de los programas de Project te permiten generar la curva de inversión que muchas veces es pedida en las obras públicas, tienen esa herramienta, ¿no? Sí, no sé, yo le digo la curva S, ¿vos decís la curva S? La famosa curva S. La curva de inversión es el flujo de fondos en el tiempo, desde el inicio al final de la obra. Exactamente, yo mucho no lo quise explicar porque tenía que explicar toda la teoría y no sabía si daban los tiempos. Pero bueno, esta herramienta también te permite hacer la curva S en la parte de informes. Para ello tenés que tener todos los recursos cargados con valores, ¿no? Bueno, quien quiera hacer preguntas, por favor, habilite el micrófono y hable. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Gisela, ¿qué tal? Te habla Pablo de Martini, de acá Azul. Sí, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, ante todo agradecerte por la exposición. Y más allá de la herramienta, que bueno, algo estuvimos viendo, quería que nos compartieras tu experiencia acerca de si notás, más allá de los proyectos de desarrollo de software en otras disciplinas, ¿cómo ves el tema de la gestión de proyectos, de la cultura de la gestión de proyectos y la aplicación de la metodología que nos da el PMI? ¿Cómo notás eso? Si estamos todavía en vías de desarrollo, si ves, ¿cómo lo ves? Si te ha tocado por ahí trabajar en proyectos más allá de lo que es software, en otro tipo de proyectos de ingeniería con esta metodología, ¿no? Sí, en realidad yo soy del sistema no solo de software, sino también de infraestructura, ¿sí? A lo que se refiere a creación de servidores, armado de las redes. La realidad es que es muy útil la herramienta. En general, sí, están verdes. O sea, no hay mucha gente que utilice herramientas para hacer un seguimiento, ¿sí? Y con la metodología de gestión de proyectos, tampoco hay mucha gente que tenga todas las etapas claras para seguir, ¿sí? No, ya les decía, como era corta la charla para hablar mucho, pero bueno, también estaba bueno hablar un poco del tema de la documentación, ¿sí? Porque cada una de las fases del PMI tiene una documentación, un acta de proyecto, bueno, en este caso el GAN, durante la ejecución, algún informe técnico, bueno. No nos daba la charla para hablar de eso, pero es muy importante la documentación y hoy por hoy lo dejan de lado un montón de gente. En la parte de infraestructura, por ejemplo, una vez que entregábamos el proyecto o ya armando las redes, ya funcionando las redes, entregábamos un manual de implementación de cómo armar esas redes, ¿sí? O cómo hacer el seguimiento de las redes. Pero sí, no hay mucha gente que utilice toda la metodología. La idea es que nos da una guía la metodología PMI, tampoco es que hay que seguirla a rajatabla. Claro. Pero bueno, estar orientados de cómo comenzar un proyecto y cómo finalizarlo. Sí. Bueno, gracias. No, nada. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, hay varios comentarios que están chateando, hay 90 participantes en este momento. No puedo creer que a ninguno de los 90 se le ocurra preguntarle algo a Gisela. Esto suele pasar como comentaban nuestros docentes o nosotros cuando dábamos clase. O ha sido muy clara la exposición o nadie entendió nada. Ya que insiste, Una preguntita, ¿se puede hacer? a darle curso. Espero que sea la primera de las dos alternativas. Mirá, yo voy a hacer una pregunta por ahí de la manera en que yo lo uso el proyecto, a ver si aporta como para algo. Yo soy Jorge Castellano. Sí, Jorge. ¿Qué decís, Gisela? Bueno, yo lo que normalmente uso, no usar camino crítico, sino generar tareas que son las más importantes, y las tareas importantes normalmente las vinculo con un buffer, con algún pequeño amortiguador para cualquier falla de programación que no me influya tanto. Entiendo que es una forma, no sé si es la más aconsejable, un poco ahí va. No, sí, es un colchón, le digo yo, el colchoncito por las dudas que nos falte tiempo y no sabemos. La pregunta, ¿qué opinás de ese? Sí, no, siempre se tiene que tener un colchón. La realidad es que cuando uno hace una estimación de las tareas, ¿sí? Esa estimación de las tareas las hace por experiencia, ¿sí? O consultando el historial de algún otro proyecto. Volviendo un poco al tema de la documentación, cuando uno cierra el proyecto está bueno tener las lecciones aprendidas para poder no volver a cometer esos errores. Entonces, lo que nos sirve esto de tener esos proyectos cerrados con esas lecciones aprendidas es ir refinando cada vez más nuestra estimación, ¿sí? Igual si yo también siempre dejo en alguna tarea, ¿sí? Que no estoy muy certera con la estimación, dejo un colchoncito que se estima que es entre el 10 y el 20%, en general del proyecto o de esa tarea en particular, ¿sí? Pero está bien lo que haces, Jorge. A una consulta. Fabián de Rosario, de nuevo. Sí. Norberto, o a Gisela también, ¿no? Apuntado a ustedes dos. Norberto digo porque es el presidente del Colegio de Ingenieros, entiendo que es así, ¿cierto, Norberto? ¿Es así? Sí, yo soy el presidente del Colegio Provincial. Sí, la consulta apunta a lo siguiente. Porque salió entrecortado, Fabián. Sí, la pregunta, ¿ahora me escuchan? Ahora sí. Bien, la pregunta apunta a lo siguiente. ¿Qué se hace desde el colegio, o qué se puede hacer desde el colegio para alentar a que todo proyecto, a partir de determinada complejidad, deba llevarse con una metodología Project Management sustentado por Gantt o por el programa Project? Pero digamos, ¿qué hay de eso? Tengo entendido, por ejemplo, que el BID, cada proyecto que daba créditos, pero sus proyectos que, digamos, que ellos daban crédito, deberían haber un director de proyecto. ¿Hay algo, se está pensando en algo en el Colegio de Ingenieros? ¿Se puede manejar algo así? Porque realmente yo he hecho un par de proyectos, no sé si grandes o chicos, pero siempre está digamos, la comodidad y costo del dueño de tratar de no hacerlo complejo, cuando en realidad es complejo un proyecto. Hablo, por ejemplo, de una fábrica de pintura en polvo termocontraíble que tiene, además de las líneas de producción, tiene los servicios alrededor, la superficie, galpones, etcétera, todo lo que lleva a una fábrica con líneas de producción. Entonces la pregunta es si se alienta de alguna manera que se use esta herramienta, deba usarse. A ver, Fabián, me parece que vos no sos miembro del colegio por la pregunta que haces. ¿Me equivoco? Sí, estoy en el distrito 3. Bueno, perdón. Mirá, la función del colegio es controlar el ejercicio de la profesión desde el punto de vista que el Estado provincial ha delegado en el colegio, controlar que cada uno ejerza dentro del perfil y alcance de su título, esto es de acuerdo con su incumbencia, que lo haga por un honorario no inferior al mínimo y controlar la ética en el ejercicio de la profesión. Al mismo tiempo,
la ley que regula el funcionamiento del colegio también le da otras atribuciones, como por ejemplo la de contribuir a la actualización y al perfeccionamiento profesional. En esta última de las tantas alcances que la ley le confiere al colegio es que se inscribe esta actividad, ¿no es cierto?, de formación continua o de capacitación. Pero nosotros no somos organismo de aplicación de las leyes que están en manos del Estado en lo que se refiere a donde apuntaba tu pregunta, al contenido mínimo, calidad o nivel de presentación de la documentación profesional por parte de los colegas. Nosotros podemos proponerle al Estado, pero no somos quienes decidimos cuál es el contenido. ¿Sí? No sé si está claro. Sí, seguro, pero por eso le preguntaba a Norberto si proponer, se sugiere... Se cortó. ¿Estaba diciendo? Que nosotros podemos proponer, pero no podemos imponer. Sí podemos proponer y actualizar con todos los medios que están a nuestro alcance, pero no podemos obligar a nuestros matriculados a que utilicen determinada tecnología. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo más simple para que lo entienda todo el mundo. Nosotros tenemos en vigencia, ya desde hace unos años, el sistema de visado de la documentación online. Todos entienden a lo que me refiero. Todos estamos obligados a toda nuestra documentación técnica, previo a presentarla ante cualquier repartición, organismo o cliente privado, tenemos que visarla primero en el colegio. Ese visado se puede hacer o en papel, con el método tradicional, o en forma remota online. Desde que inició la pandemia, gracias a Dios, que nosotros teníamos en vigencia como alternativa a este sistema de visado online, con lo cual los colegas pueden seguir visando su documentación hoy, aún con el colegio cerrado en algunos distritos. Pero no podemos obligar, antes de la pandemia, no podíamos obligar a aquel que se resistía, que quería seguir haciéndolo en forma presencial con papel. No sé si está claro el ejemplo. Sí, yo sé las herramientas que tiene el colegio. Lo que yo iba a que si se hace un proyecto, el colegio de alguna manera obviamente no puede tomar la decisión, pero sugerir que se realicen este tipo de prácticas en proyectos medianamente complejos. Sí, yo lo que te iba a decir, Fabián, es que las empresas también, o sea, las empresas privadas toman la metodología, ¿sí? Adoptan la metodología, pero nadie está obligado a seguir una metodología de trabajo, ¿sí? Las empresas lo adoptan porque les conviene tener el trabajo organizado, ¿sí? Bueno, ahora estamos hablando de la metodología PMI. Están también con las metodologías ágiles, no sé si escucharon alguna vez. Cada empresa adopta su metodología, pero desde ningún organismo obligan a seguir una metodología. Lo que sirve a veces tomar una metodología de trabajo es que luego, para hacer algunas certificaciones, uno puede estandarizar, bueno, nosotros trabajamos de tal forma, y bueno, teniendo la metodología ayuda mucho más, ¿no? Esa era mi cotación. A veces las circunstancias son las que obligan, ¿no es cierto? Como el ejemplo que yo daba, el hecho de que el colegio esté cerrado en algunos distritos y que el Estado no nos permita abrir y atender a los matriculados, obliga a estos últimos a hacer el visado y sus trámites en forma remota. Como antes se decía, hay empresas que a sus proveedores le exigen utilizar determinada herramienta informática o de cualquier otro tipo. Entonces, así como, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de nuestra provincia a los peritos les obliga a hacer un curso de capacitación en práctica procesal, ¿qué dice la Suprema Corte? Bueno, si usted no lo quiere hacer, entonces no puede trabajar para nosotros. Es un modo de obligar, pero nosotros no podemos obligar. Correcto. Norberto. Sí. Hola. ¿Quién habla? Pablo de Martini, de Azul, de nuevo. Sí, Pablo. Una cosa que quiero aportar desde mi experiencia a raíz de la consulta que hace el colega es que realmente es una disciplina, por lo menos en Latinoamérica,
relativamente nueva, por eso yo le consultaba a Gisela. Se desarrolla mucho en lo que es sistemas, sí se utiliza mucho. En lo que es el resto, como el ejemplo que daba el colega, no está tan difundido, sin embargo es necesario. Es necesario y al extremo, por lo que nos mencionaba, el banco, el BID, por ejemplo, pide un project manager al frente de un proyecto de esta envergadura. A mí me tocó vivirlo en carne propia, con un proyecto de inversión importante en la industria minera, y realmente de no haber tenido esta metodología o no haber implementado esta metodología, nos podría haber ido mucho peor de lo que finalmente se hizo, que fue bueno lo que se hizo. Y además lo podíamos medir. Entonces, la verdad que por todos lados cierra aplicar esta metodología para cualquier tipo de proyecto de ingeniería o prestación de servicios. Entonces, yo a cualquiera de los colegas los invito a difundir esto o a interiorizarse un poco más, porque a la larga nos trae menos dolores de cabeza cuando encaramos un proyecto, ya sean proyectos grandes, chicos, cualquier tipo de proyectos, ¿no? Y bueno, es cuestión de tiempo. En países, sin ir más lejos, en Brasil o en Chile, están un poco más adelantados que nosotros en este aspecto, pero en América todavía estamos, nos falta madurez, ¿no? Pero yo confío que con el tiempo esto se va a ir implementando. Bueno, estamos coincidiendo, Pablo. Por ese motivo hemos decidido seleccionar a esta como una de las charlas que estamos dando como celebración del mes de la ingeniería. Estamos de acuerdo en que es una herramienta apta y que por otra parte, como varios colegas están señalando en el chat, hay muchos organismos que lo exigen en forma obligatoria. Simplemente lo que yo le respondía a Fabián es que nosotros como colegio no tenemos la competencia de decir esto es obligatorio. Sí tenemos la posibilidad de difundirlo y de arrimar un granito de arena para la actualización de conocimientos de los miembros del colegio, que es lo que estamos haciendo. Y adelantándome también un poco, intentando recoger lo que algunos plantearon, ahí alguien decía que bueno, que esto ameritaría quizás hacer un curso o extender. Bueno, nosotros vamos a repetir, como desgraciadamente vamos a seguir en cuarentena por algún tiempo más, y los colegas desde sus casas tienen tiempo disponible, bueno, quizá el mes que viene repitamos con otra serie de charlas o el otro y podamos profundizar un poco más si es que un buen número de colegas así lo solicitan. Sería bueno que mandaran todos su opinión al respecto, lo cual a nosotros nos sirve como para tomar decisiones. Norberto, vuelvo Fabián, ¿no es cierto? Pablo, gracias. Sí, Fabián, escucho. Gracias por digamos, de alguna manera por la insistencia, siempre con humildad. Yo creo que desde abajo, o sea, vos me comentaste, Norberto, que no podemos obligar, obviamente no podemos obligar, pero podemos sugerir fuertemente, en el tiempo, obviamente, esto es un ejercicio que a lo mejor sirve 2 o 3 años, pero si uno hace una visión, dentro de 3 o 4 años, 5 años, se proyecta una visión, uno puede ya darlo como una práctica del colegio y es un distintivo. Porque hay un punto, y me parece perfecto el llamado tuyo a seguir con esta propuesta de Gisela, que hay un punto inicial del proyecto que es los stakeholders, los interesados, que muchas veces falla el proyecto por no contemplar ese pequeño detalle inicial, entre otras cosas. Entonces, yo voy a ser uno de los que mande un correo como para alentar a esto, porque si queremos desarrollar el país al punto donde está, a una visión de 5 años, esta es una buena práctica desde un colegio de ingenieros prestigiosos como el de la provincia de Buenos Aires. Yo acá estoy en Santa Fe, también estoy matriculado en Santa Fe, y tampoco se puede exigir, pero me parece que la cosa va por ahí. Uno puede empujar como colegio, porque el colegio... Es más, Fabián, siguiendo con el tema y siguiendo con los ejemplos que a veces sirven para ilustrar. Por ejemplo,
ARBA es el organismo recaudatorio de la provincia de Buenos Aires, bajo cuya dependencia tiene a la dirección, a lo que antes era la Dirección Provincial de Catastro Territorial. Todos los colegas que se dedican a hacer tareas de agrimensura, y son muchos los que hacen constitución de estados parcelarios, subdivisiones, mensuras, etcétera, están obligados también a hacer todas sus presentaciones en forma informática y en la mayoría de los casos también remota. Entonces es un modo en que ahí sí el Estado es el que está obligando la utilización de este tipo de herramientas. Entonces los organismos de aplicación de tema proyectos, como alguien puso por allí, los organismos multilaterales de crédito, exigen la presentación de estas herramientas. Entonces, ¿cómo no vamos a estar nosotros facilitando la capacitación o la actualización de conocimientos de nuestros colegas? Precisamente por eso lo hacemos. Bárbaro, muy bien. Gracias. Bueno, quedan 30 participantes. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, una consulta. Yo soy Leonardo de Don Torcuato. ¿Qué tal? Muchas gracias, Gisela, por el curso, muy bueno. Leonardo, el apellido. Leonardo Paladino, con doble L, por las dos. Paladino. Sí, Paladino. Si hay algún método para ver el camino crítico, y yo a veces trabajo con proyectos no muy grandes, 500 líneas, y a veces me da un error con las tareas predecesoras. Pero bueno, digamos, el proyecto no te da idea de lo que es, creo que eso va en la práctica. Creo que es cuando hay como un círculo, digamos, cuando uno pone una predecesora y la sucesora de esa es predecesora de otra que venía antes, una cosa así. Bueno, más que todo eso, el camino crítico y esa consulta, no sé si se entendió. Sí, el camino crítico, a ver si podemos verlo en seguimiento de proyectos. Seguimiento de proyectos. Marca las tareas en rojo. Lo que pasa es que ahora, como borré todo, no sé si puedo volver para atrás para ver el camino crítico. Sí, vieron que borró las sucesoras. A ver, dame un segundito. Y con respecto al error de redundancia, pero es lo que pasa también en Excel, sí, hay cosas que la herramienta no puede hacer. Sí, te puede decir que hay un error, pero no te va a decir en dónde. Sí. A ver acá. Me volví para atrás para ver un poco. Un segundo. Es un ítem, sí, que no me acuerdo si está en proyectos, recursos. Un segundo que no lo encuentro justo ahora. Bueno, acá lo que pasa es que este diagrama sí no es muy representativo porque imprime un montón de hojas, pero acá te muestra cuáles son las tareas críticas. No lo puedo encontrar, en todo caso déjame, creo que es un ítem. No, está bien, justo acá, en un proyecto que acá habías está. dado. Okay, Tarea de resumen, no sé si era acá. Pero es como un tilde así, sí, que dice críticas y te muestra en color rojo cuáles son las críticas y cuáles son no. Y es sencillo, es un tilde nada más. Lo que pasa es que ahora no lo encuentran. No, está bien, no importa. Justo siempre me pregunté y vi que en la otra presentación que habías dado estaba en rojo, creo que estaban en rojo las que eran críticas. Claro, exacto, pero si querés te dejo un mail y cualquier cosa porque es muy sencillo, no lo puedo encontrar ahora. Es encontrar el tildecito así, como te decía, y te muestra cuáles son las críticas y no es mucho más complicado. Y te señala cuáles son rojas y cuáles son no críticas. Dale, si me dejas un correo te escribo. Listo. Yo ahora igual dejo el correo en el chat por si alguno tiene alguna duda que pueda escribir. ¿Alguna otra consulta? Sí, yo tengo una consulta, Marcos Guata de Escobar. La duración, ¿se puede expresar en horas? Porque yo vi que después de que cambiaron el calendario, el horario, día a día, expresa la duración en coma de días.
Sí, el calendario se puede expresar en horas, sí, en días. Un segundo, proyectos acá, cálculo de proyecto. Acá. La realidad es que prácticamente, sí, ahora te voy a mostrar una opción. Si en vez de ponerle de días, como cargamos la opción acá, un segundo, no sé si me fui a cualquier lado. Ahí está. Acá uno ubicándole, ve que yo puse, ejemplo, días y semanas, ¿sí? Pero uno puede poner, lo que pasa que la idea es que utilice siempre, o sea, para mí, para facilitar un poco, es o usamos semanas, o usamos días, o usamos horas. Si uno pone 2 horas, te toma automáticamente una hora. ¿Qué es lo que querés? Pero, o sea, no tenés que configurarlo de ningún lado, ¿sí? Una vez que uno ingresa horas en este campo, fíjate que me toma ya automáticamente 2 horas. En el campo de duración, ¿se entiende? O sea, acá uno puede mezclar días, semanas y horas. No hay inconveniencia. Lo ideal es que establezcamos una unidad de tiempo para no armar tanta confusión después para hacer el seguimiento, ¿sí? ¿Se entendió la idea? Quedó claro, gracias. Bueno, ¿tenemos más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, aprovecho para enmendar un error que cometí antes. Cuando yo dije que quedaban 30 participantes, no, me equivoqué, miré otra cosa. Hoy, en este momento, tenemos 64 participantes. Me resta, por mi parte, en nombre del colegio, agradecerle especialmente a Gisela por este aporte que nos ha hecho y agradecerle también a todos ustedes, a todos los colegas que han y están participando. Y bueno, vamos a seguir convocándola a Gisela. Permítanme también decirle que ella es la autora del programa Valur, como antes lo dijo Ricardo cuando la presentó. Este programa, ella no solo es quien lo diseñó, sino quien lo administra y quien asesora a todos los colegas que tienen dudas y la consultan. Es un servicio más que como colegio nosotros prestamos, el soporte para todos aquellos que utilizan este programa que es propio del colegio, para todos aquellos que hacen agrimensura. Así es que a Gisela la tenemos molestando permanentemente, además de ser visadora de Saladillo, una ciudad importante de nuestra provincia. Y bueno, vamos a seguir, como decía antes, con el aporte de ella y de todo el resto de los colegas que se quieran sumar como para interactuar permanentemente para beneficio recíproco de todos nosotros. Así es que muchas gracias a todos y bueno, damos por cerrada esta primera jornada y los invitamos para la de mañana, que a las mañana a las 16 horas nos va a dar el ingeniero Marcos Actis, la charla de desarrollos tecnológicos aportados desde la universidad pública para el crecimiento económico e industrial. Esto es mañana, vuelvo a decir, a las 16 horas. Y después van a seguir recibiendo ustedes todos los días, mediante el newsletter, las charlas de cada día. Así es que bueno, nuevamente muchas gracias a todos y buenas tardes. Y feliz día. Feliz día para todos. Buenas tardes, igualmente. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego, feliz día. Muchas gracias y feliz día. Gracias. Chao, hasta luego, gracias. Gracias a todos, Feliz feliz día. día. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Gisela. No, no hay por qué. Gracias a usted.